Bien, la pregunta, el catecismo número 25, dice: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? La respuesta es: Cristo ejecuta el oficio de rey sujetándonos a sí mismo, rigiendo y defendiéndonos, y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. Esa es la respuesta. El versículo de memoria es Juan, capítulo 17, versículo 2, y dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Quiero empezar viendo 3 puntos para dejar en claro por qué Cristo es rey, o cómo entra Cristo como rey. En Apocalipsis 19, versículo 16, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Está ahí un primer indicativo. También Cristo tiene un título real. Isaías 57, versículo 15, la primera parte dice: porque así dijo el alto y sublime. Es el título que se le da en Isaías. Y como tercer punto, pues tiene la preeminencia sobre todos los demás reyes. También en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quise mencionar estos 3 puntos por si tenían la duda de que Cristo era rey. Pues espero que con estos 3 puntos podamos ver que no hay ninguna duda en que Cristo es Rey de Reyes. Teniendo esto como base, vamos a desglosar, como ya tengo por costumbre, desglosar lo que es la respuesta. Dice: Cristo ejecuta el oficio de rey, primeramente sujetándonos a sí mismo. La palabra sujetarse, o lo que nos sujetamos, estar sujetos, es someterse al dominio, señorío o disposición de alguien. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos, esta es una palabra medio, bueno, un juego de palabras medio raro, pero tenemos la obligación voluntaria, el honor y el privilegio de estar sujetos a Cristo como Rey. Más adelante espero que en la explicación del mensaje se pueda explicar por sí solo a qué me refiero con la obligación voluntaria. Solamente son 2 palabras diferentes, contrarias, pero como digo, es un juego de palabras. Quiero ver también 2 cosas sobre esto. Hay 2 formas en las que Cristo gobierna. La primera de ellas es que Cristo gobierna mediante la ley. Cristo hace leyes y gobierna por medio de ellas. Por ejemplo, la ley de la fe lo vemos en Hechos 16:31, que es: cree en el Señor Jesucristo. No leo todo el versículo, nomás voy por la parte principal, pero es un ejemplo de una ley, la ley de la fe: cree en el Señor Jesucristo. Otra ley, la ley de la santidad, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, que es: sed santos, dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos también el ejemplo de los 10 mandamientos. Pues Cristo hace estas leyes y se rige y nos gobierna por medio de ellas. Es un ejemplo pues sencillo de cómo Cristo pues nos gobierna por medio de las leyes. Tristemente, muchos aceptan y quieren buscar a Cristo, pero solamente por este lado, por el lado de que Cristo es abogado, por el lado de que Cristo es Salvador, y pues lo buscan para poder defenderse. Pero no todos quieren que Cristo sea su rey para gobernarles a ellos. Al mundo la verdad es que le gusta tener ese respaldo y saber y reconocer que, bueno, algunos, la idea de tener un Salvador, pero no todos quieren sujetarse a Él. La gente quiere vivir de la manera que le gusta, pero sin reglas y sin que les den sus jalones de orejas. La otra manera en que Cristo gobierna es mediante el amor. Cristo es un rey lleno de misericordia y de clemencia. Aunque Cristo sea, como dice en Apocalipsis 5:5, aunque sea el león de Judá en cuanto a su majestad, Cristo también es el Cordero de Dios, como dice en Juan 1:29, y eso en lo que respecta a su mansedumbre. Cristo derrama su amor en los corazones de los súbditos y nos gobierna con promesas, tanto como con preceptos. Mucha gente busca a Cristo por el amor que tiene. No sé cuántos han escuchado, les ha tocado ver que mucha gente dice: pues yo hago esto y aquello porque Cristo me ama y me va a perdonar.
No importa si hago esto o el otro, que al final de cuentas Cristo siempre me perdona porque es un Dios de amor. La gente tiende a separar el amor de Cristo con su justicia, pero no pueden existir una separada de la otra, siempre van de la mano. Entonces no puedo estar pecando y disfrutando de mi pecado porque pienso que Dios me va a perdonar de todo lo que estoy haciendo si me estoy olvidando completamente de su justicia. Entonces es triste que la gente esté hoy en día de esa manera o que tenga esa mentalidad. El reino de Cristo es espiritual. Él gobierna los corazones de los hombres, establece su lugar ahí donde ningún otro rey puede. Él gobierna la voluntad y los sentimientos y su poder obliga a la conciencia y a la concupiscencia de los hombres son subyugadas por él. Entonces, esto nos convierte a todos sus súbditos en voluntarios que están dispuestos a serle leales. Dice en Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Yo les pregunto, ¿alguien aquí el día de hoy fue obligado a venir aquí a la iglesia? Quizás niños no les animo a que levanten la mano porque a lo mejor los papás los trajeron a la fuerza, pero creo que la mayoría de aquí nadie vino obligado. No creo que en la mañana o el día de ayer Dios les dijo, mira, o vas a la iglesia o te echo un rayo. No, francamente no creo que nadie esté aquí de una manera obligada. El cristiano, el pastor mencionó esta frase en la mañana, el cristiano genuino. Yo creo que el cristiano genuino en verdad ofrece su servicio a Dios de una manera voluntaria. No hacemos nada a la fuerza, no es como que, pues estoy aquí predicando porque el pastor me obligó. Y si no predico, pues ya no me va a dejar entrar a la iglesia. Pues no, francamente no hago por eso. El hermano que dirige, pues dirijo porque el pastor me obliga, o limpio la calle porque el pastor me obliga, o porque Cristo me obliga. No, la verdad es que nosotros lo hacemos voluntariamente. El cristiano genuino también se sujeta a Cristo con devoción y con gozo. He escuchado, para no ser tan dramático, pero he escuchado mucha gente que hace las cosas de una manera molesta en la iglesia, que dice, no, pues lo hago porque tengo que hacerlo y ya, pero en verdad no hay un gozo en servir. Y en verdad creo que el cristiano que es verdaderamente genuino lo hace con gozo. Digo, ayudar, el pastor mencionaba también en la mañana de que si viene alguien nuevo, se le cae algo, pues le ayudamos a recogerlo. Y lo hacemos con gozo, no es como que, se te cayó esto. No, en verdad lo hacemos con gozo en primera para hacer sentir bien a la persona, pero también porque es nuestra responsabilidad como cristianos, ser serviciales. Y el cristiano genuino también no es obligado a nada. Nosotros servimos a Cristo, pues en verdad lo hacemos por amor. Si me acompañan también en Mateo 28, versículo 18 y 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé si a ustedes les parece interesante, pero cuando nos ponemos a meditar lo que Dios nos pide que hagamos nosotros hacia Él, la verdad son cosas, pues quiero decir, pequeñas y básicas. No creo que sean difíciles. Digo, si nos vamos y pensamos en los 10 mandamientos, pues digo, no matarás, pues qué tan difícil es no matar a alguien, que nos da el coraje a veces y hoy ganas de, pues digo, matarlo. No creo que nos lleguen esas ganas tan fuertes. Pero Dios nos pide muy pocas cosas. Digo, en este versículo dice, hacer discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pues Dios nos ha mandado varias cosas en la Biblia. Doy el ejemplo de los 10 mandamientos. Pero también nos dice en 1 de Juan, capítulo 5, verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muchas veces renegamos que, como digo, más que nada de niños o de jóvenes, a mí me tocó en lo personal renegar con mi mamá de que no quería ir a la iglesia. Pues es domingo, yo quiero dormir, no quiero ir a la iglesia, pero pues mi mamá me obliga. Pero la verdad es que ya estando en la iglesia, pues ya no me quería ir. Digo, pues, ¿qué choque hay ahí en que primero no quiero venir y después no me quiero ir de la iglesia? Pero dice aquí Juan, sus mandamientos no son gravosos. Entonces,
¿por qué la gente reniega tanto? Y a veces digo, porque a veces renegamos tanto de obedecer a Dios. O sea, los mandamientos, nos pide salir y predicar el evangelio, venir a la iglesia, hay reglas sobre la vestimenta del hombre y de la mujer, y renegamos por todo esto. Pero no son gravosos. Digo, ¿qué de malo hay? Me corto el pelo, me arreglo para venir bien y presentable a la iglesia, portarme bien con mis padres, con mis hermanos, etcétera. ¿Qué de malo hay en eso? La verdad es que no hay nada malo en eso y seguimos peleando en eso. Tristemente, como mencioné pues, ya anteriormente, muchos solo buscan a Cristo para que los defienda, para tener un abogado, a tener una salvación, para cumplir ciertos antojos, para que Dios supla nuestras necesidades, pero no queremos aceptarlo como rey, no queremos a alguien que esté por encima de nosotros. Y eso es lo que muchas veces separa a la gente o desanima a la gente de venir a la iglesia. Que dicen, pues es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pues mejor no voy. Y es triste que la gente piense de esa manera. Pero nosotros, un verdadero cristiano genuino, voluntariamente nos entregamos a nuestro Rey, a quien amamos con todo nuestro ser. En verdad es que Cristo no forza a nadie a amarle, no es como que, como dije hace rato, haces esto, te lanzo un rayo. No, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios va a hacer eso. Entonces, tenemos que hacerlo voluntariamente. También quiero mencionar que no es ningún desprestigio servir a Cristo. He visto muchas veces mucha gente que se desanima porque la gente se burla de nosotros diciendo, pues es que tú crees en alguien que ni siquiera has visto. Es como, pues ahí va muy metida la fe. Pero ellos creen, no quiero mencionar partidos políticos ni nada, pero muchas veces, hasta como dijo el pastor ahorita, no tenemos reyes, pero los gobernantes y mucha gente tiene su fe depositada en los gobernantes. Que yo voté por fulano porque yo sabía que iba a hacer algo y arreglar el jardín de la casa o de la colonia, y llevaban 20 años y el jardín ya está desapareciendo. Entonces, Cristo es rey y no hay deshonra alguna en estar al servicio de un rey, y sobre todo menos si hablamos de Cristo. Debemos tener mucho cuidado en eso, en no dejarnos guiar por las burlas de la gente, por lo que dice la gente y por el desánimo que puede generarnos, porque en verdad, como digo, he visto mucha gente que ya se burlan de uno, nos dicen algo acerca de servir a Dios o estar sujetos a Él, y la gente prefiere irse para no estar aguantando críticas de otras personas. El otro día también estaba hablando con el pastor hermano Félix, estábamos hablando sobre la música, la fama y todo esto que conlleva, y hay mucha gente, muchos cristianos, que empiezan de una manera tocando algún instrumento o entrados en la música, y lo hacen primeramente con la idea de servir a Dios. Y digo, no está mal. La hermana Diana toca el piano, algunos han tocado guitarra aquí, los violines, etc. Y lo hacen con el deseo de servir a Dios. Pero mucha gente, cuando ya les empiezan a aplaudir, empieza la fama, se hacen reconocidos, les llega dinero, ahora el servicio que estaban dando a Dios se va, se esfuma. Ya su mente ahora va en el dinero, ahora hacen a su rey el dinero. Entonces es muy fácil desviarse en eso. Debemos servir a Cristo, pero también debemos tener cuidado en la manera en cómo lo hacemos. La Biblia nos dice también que a los siervos de Cristo se les llama instrumentos para honra. En 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Entonces, podemos ser útiles para el Señor, podemos ser instrumentos para honra. Y termina diciendo, y dispuesto para toda buena obra. También la Biblia nos dice que somos una nación santa, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. En verdad, hermanos, servir a Cristo, pues a nosotros nos ennoblece y nos dignifica. Es una honra para nosotros, pues, el servir en lugar de ser servidos. Bueno, ya vimos la primera parte de la respuesta, que es sujetarnos a sí mismo. Ahora vamos a ver que Cristo rige sobre todas las naciones. En Proverbios, capítulo 8, versículo 15, dice, por mí reinan los reyes
y los príncipes determinan justicia. Cristo, hermanos, tiene la preeminencia sobre todos los demás reyes y debe ser así por necesidad. Siempre debe haber alguien más arriba de todos. Como mencionó el pastor hace rato, de que no tenemos reyes, y ya se nos ha enseñado, hemos escuchado predicaciones, que Dios ha puesto en nosotros a gobernantes, ha puesto diligentes, y eso lo podemos ver en Romanos 13, y todo el capítulo habla sobre eso, que Dios ha puesto a cada uno de ellos y Dios les ha dado ese poder. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? El pueblo eligió, ahorita está AMLO, el pueblo eligió a AMLO. Pues sí, pero Dios quiso que él llegara a ser presidente, que a no muchos no les gusta, pues no, pero Dios es el que le ha dado pues esa autoridad vaya sobre México. Ahora, Cristo excede infinitamente a todos los soberanos. O sea, por más que vemos en la Biblia algunas historias de reyes, que muchos fueron, hicieron y destruyeron y crecieron de una manera tan grande, pero Dios lo sobrepasa en todo sentido. En primera, pues Cristo tiene el trono más alto en los cielos. Tiene los más extensos dominios. Ya hemos hablado de se le dio toda la potestad en la tierra. Y tiene la posición más prolongada. Vemos eso en Hebreos 1, versículo 8, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Todos los reyes tienen un límite, duraron sus años, cientos de años. Aquí los presidentes duran 6 años, si mal no recuerdo. Tienen su límite, su tiempo. Pero aquí dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, tiene la posesión más prolongada. Cristo también tiene muchos herederos, pero no tiene ningún sucesor. Su poder es ilimitado. Como dije, otros reyes tienen también, aparte de que su tiempo es limitado, también su poder es limitado. En Salmos 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cosa que pues no cualquier rey tuvo ni tendrá en ningún momento. Que quieren hacer lo que quieren, pues no. Dios siempre va a dar un límite de lo que pueden hacer. Y el poder de Cristo es tan grande también como su voluntad. Dios ha dado a Cristo potestad sobre toda carne. Eso vemos en Juan capítulo 17, versículo 2. Es el versículo de memoria. Como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y aunque el mundo no quiera, las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia y su evangelio. En cada nación, en cada parte del mundo, siempre va a haber un cristiano, siempre va a haber gente de Dios. En Salmos capítulo 2, versículo del 6 al 9 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Hay que tener en claro, hermanos, que todo lo que hay en el mundo existe por Cristo y para Cristo. Él es rey sobre todas las cosas, sobre cada individuo y tiene control sobre todo. Y eso también podemos ver un ejemplo en Mateo 8:27. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando pienso en esta parte, no puedo imaginar la admiración que tenían ellos. Digo, se lee un poco de esa admiración en el versículo, pero no puedo imaginar la expresión de sus rostros, decir, oye, el aire le hizo caso, el mar le hizo caso, ¿qué está pasando aquí? Digo, había un gran asombro al poder ver eso. Digo, todo fue tan maravilloso de poder ver y dichoso de haber visto eso también. Entonces, si los vientos y el mar obedecen a Dios, ¿qué más necesitamos nosotros para poder reconocer a Dios a Cristo, como nuestro Rey? Creo que no hay mucho más que necesitemos. Cristo es un Rey muy grande y debemos someternos a Él y no decir como decían aquellos judíos en Juan 19:15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Cristo fue negado muchas veces, pero no es algo que nosotros no debemos de hacer. Entonces, debemos someternos a Cristo voluntariamente.
Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Francamente, cuando hablamos de someternos, y hoy en día hay algunas personas, en especial a las feministas, no les agrada mucho la palabra sujeción o someterse, pero la sujeción aplica también para al varón. Digo, debemos estar sujetos y sometidos a Cristo. Es algo que en verdad, cuando lo pensamos y analizamos, viendo el estudio y en lo que hemos escuchado en predicaciones, pues estar sujetos a Cristo solamente nos puede traer dos cosas, que es paz y gozo. No hay nada, ya vimos, sus mandamientos son gravosos, no hay ninguna cosa mala en servir a Dios y estar sujetos a Él. Entonces, ahora ya vimos dos partes de la respuesta. Sigo necio con la pregunta. Entonces vimos que primero debemos estar sujetos a Dios. Él rige todas las naciones. Y como tercer punto, pues Cristo nos defiende. Defiende a los suyos. Vimos ya en parte del estudio que Cristo es rey en relación a su pueblo para gobernarlos, pero también pues para defendernos. En Salmos 3, versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ahí mismo también en Salmos, pero en capítulo 110, del versículo 1 al 2 dice, Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Hubo un tiempo, ya hace algunos años, iba a visitar mucho a un amigo que vivía como por esta parte del tercer anillo, yo vivía de la otra parte del tercer anillo. Seguido acabábamos como 11, 12 de andar haciendo cosas y me iba caminando hasta mi casa. Y la familia de mi amigo siempre me decía, oye, ¿no te da miedo? Y yo siempre dije, no. Yo decía, Dios me cuida. No lo decía en modo de broma, porque en verdad sí creía yo eso. Pero la familia de mi amigo siempre era como que, pues sí, pero pues yo que tú no tentaba a Dios diciendo que Él te cuida. Pues no. Yo recuerdo que una vez en una noche estaban unos fulanos sentados y yo voy caminando, traía una gorra, creo que estaba lloviendo, y sentí que alguien me jaló la gorra. Yo, como por instinto, volteo y me puse así. Y los muchachos estaban sentados allá en las bancas y yo era como de, ¿qué le pasa a este loco? Porque pues nadie me jaló la gorra, nomás pasé por una rama de un árbol y me jaló la gorra y yo pensé que ellos habían sido. Y ese día, pues yo medio me asusté, pero al pensar y meditar dije, bueno, pues en qué ando pensando, si había como cierto miedo de andar solo a ciertas horas. Y en el camino fui pensando y meditando en lo que había dicho antes, dije, pues Dios me cuida, y dije, si en verdad estuviera muy presente en que Dios me cuida, pues ni hubiera brincado para tratar de defenderme ni nada. Pero la verdad es que sí, Dios siempre me cuidó, nunca tuve ningún accidente, nunca trataron de saltarme, nunca hubo nada. Entonces eso simplemente me hizo darme más cuenta que pues sí, Dios sí me estaba cuidando. Más ese día me dio el susto para decirme, no que te estaba cuidando, pues hay que estar más tranquilo entonces. Cristo, hermanos, persevera a su iglesia como a un rebaño de ovejas en medio de lobos. Yo sé que hoy en día la maldad del mundo parece que va así y parece que la iglesia de Cristo va así. Pero aunque la maldad del mundo esté más elevada en cuanto al poder que tiene la iglesia hoy en día, pues el mundo no ha consumido la iglesia. Digo, durante años hemos pasado por muchas cosas en las que la iglesia se ve implicada, como ahorita, por ejemplo, el COVID. Pues se cierran las puertas y no se pueden congregar. Bueno, anteriormente, ahorita sí nos dan permiso, no crean que estamos de rebeldes. Pero han pasado varias cosas que dicen, bueno, ya parece que la iglesia se va a cerrar, ya parece que no va a haber iglesia, no va a haber culto. Supe que hubo en algún lugar del mundo que ya no se permitía congregarse, ya no se permite orar y cosas así. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque Cristo sigue cuidando de su iglesia. Cristo siempre va a defender su iglesia a toda costa. En el estudio que estuve haciendo hay una frase que dice que para que un enemigo pueda destruir la iglesia de Cristo, primero debe destruir a Cristo. Cuando me quedé pensando dije, pues sí, pero después me reí porque dije, pues es imposible. No hay ningún enemigo, no hay ningún arma, no hay nada en el mundo que pueda destruir a Cristo. Nada tiene el poder para hacer eso.
Entonces, pues eso me trajo como la risa de decir, pues es absurdo que alguien pueda destruir a Cristo. Entonces la iglesia de Cristo va a prevalecer, pase por la prueba que pase. Hoy estamos por el COVID, hubo días, como dijo el pastor anteriormente, pues hemos estado, él, el hermano Félix y yo aquí, anteriormente cuando empezamos grabando con un teléfono, no había gente. Fue raro, fue una etapa difícil para la iglesia, pero ya ahorita somos más de 10 por lo que puedo contar. No, ya eso fue un poquito de gratis. En Salmos 124, versículos 2 y 3 dice: al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Como digo, hay ciertos momentos en la vida, o en la historia del mundo, que nos vemos como en complicaciones, donde la iglesia se ve aterrorizada por fenómenos, ya sea el COVID, sea otra pandemia, sea guerras, sea luchas, sean gobiernos, ideales, que van como queriéndose meter a la iglesia. Hemos visto de algunas iglesias donde ya aceptan homosexuales, se están casando homosexuales y son supuestamente iglesias cristianas. Digo, aunque el mundo trata de meterse y de meter las ideas más que nada, insisto, Cristo sigue ahí defendiendo su iglesia. Entonces no hay que tener desánimo por eso. Y también quiero dejar en claro que el hecho de saber que Dios es todopoderoso y que no hay arma ni cosa que pueda destruir a Cristo, no quiere decir que nosotros debemos estar sin hacer nada. Al contrario, dice Marcos 16:15, lo conocemos porque es el lema de la iglesia. Dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es una de las tareas que tenemos, también es un privilegio que tenemos, pero no porque esté el COVID, no porque hay una guerra, no porque nos lo impidan, vamos a dejar de actuar. Como digo, no porque Cristo nos defienda, no quiere decir que nosotros no nos alistemos para la batalla. Como cuarto punto, ya vimos sujetarnos a Cristo, que Cristo rige las naciones, nos defiende, y también Cristo restringe y vence a todos sus enemigos y también a los nuestros. Cristo, hermanos, abate el orgullo de sus enemigos, ridiculiza su política y refrena también su malicia. En Salmo 110, versículo 1, creo que lo vimos anteriormente, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo puede destruir a nuestros enemigos con facilidad y es capaz de hacerlo con instrumentos débiles o sin instrumento alguno. Esto vemos un ejemplo en 2 de Crónicas 14, versículo 11. Dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Nuestra confianza, obviamente, hermanos, debe estar en Cristo, pues obviamente Cristo todo lo puede. Y como hemos visto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También Cristo puede hacer que sus enemigos se destruyan a sí mismos. También vemos un ejemplo en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 23. Dice: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Entonces Cristo puede hacer que entre ellos hagan su desastre. Escuchamos aquí de repente que no, anda tal cártel de quién sabe dónde, y llegó el cártel de quién sabe qué, y se pelearon entre los dos y ahora no hay ninguno. Entonces, por dar un ejemplo actual, pues así puede hacer Cristo también. Es un gran motivo de consuelo para la iglesia de Dios que en medio de tanta maldad, el hecho de que Cristo sea rey y de que no solo puede atar el poder del enemigo, sino también que puede quebrantarlo. Nosotros como iglesia contamos con más fuerza que cualquier bomba nuclear, que cualquier ejército militar, que cualquier cosa en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo de nuestro lado. En Filipenses 2, versículo 9 al 10, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por el puro nombre de Jesús, toda rodilla se va a doblar. Entonces, hay esa fuerza, ¿cómo se llama?
pues ese ánimo, ese gozo de saber que tenemos un Cristo que puede todo. Al final de cuentas, Cristo siempre resultará victorioso y pues todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. En 1 Corintios, capítulo 15, 24 al 26 dice: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y en Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hay una fuerte esperanza en Cristo y reconocerle como Rey. A veces, como digo, llega el desánimo de la gente hacia nosotros, que nos dicen: no, es que ¿para qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué obedeces tal cosa? ¿Por qué obedeces un libro escrito por hombres? Que es una frase muy que traen de moda. Pero espero que con lo que vimos ahora podamos ver que hay mucho para nosotros bueno, reconociendo a Cristo como Rey de nosotros. No hay nada que perder sirviéndole a Él, sujetándonos a Él. Yo le invito, hermano, en esta tarde, o a aquellos también que nos están viendo por el internet, que hay que someternos alegremente a Cristo, no de una manera pues enojona o seca o amargada, no, en verdad de una manera alegre. Y también a sus leyes. Como dije, muchos quisieran tener a Cristo como su abogado, como un salvador, pero no todos quieren tenerle como Rey. Pero nosotros tenemos ese privilegio y debemos de disfrutarlo, aprovecharlo y cumplirlo. También nosotros tenemos la ventaja, tenemos la bendición de Dios de tener el equipo ahí arriba. Yo estoy ahí arriba casi siempre y yo he visto los números de los videos que la gente pues, que ve. A veces no son muy animantes, a veces sí. También recibo mensajes, comentarios y de igual manera a veces no son muy animantes, pero en verdad es un privilegio. Yo conozco muchas iglesias donde pues no, si en su iglesia local la gente no va, ahí se quedan y no hay más gente. Nosotros tenemos la oportunidad de expandirnos un poquito más. He recibido mensajes de gente de Ensenada, de Tijuana, de Chihuahua, de Guadalajara, y pues hay gente que a lo mejor estuvo aquí un tiempo y ya no está aquí en Colima, pero pues estamos fuera de Colima también, llegando a más personas. Entonces, entre más podamos llegar a más personas, a cumplir con los mandatos que Dios nos ha dado, pues es bueno hacerlo. Tenemos un ejemplo muy claro de servir, y quiero terminar con eso. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si Cristo, siendo Rey, vino al mundo a servir, pues, ¿qué creen que nos toca a nosotros? Pues servir a nuestro Rey. Entonces, les animo a que si usted ha tenido esa lucha de no sujetarse a Cristo como Rey, pues lo haga, y lo haga de una manera correcta, de una manera alegre, gozosa, porque no hay nada malo en servir a un Rey. Y no debe sentirse avergonzado de decir: sirvo a Cristo, que es mi Rey. Entonces, les dejo eso de tarea. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias doy, mi Dios, nuevamente por el tiempo que me ha dado aquí. Pido, Señor, que nos ayude a gozarnos en reconocerle a usted como nuestro Rey, como nuestro Salvador, Señor. No solamente como conveniencia, no solamente en los ratos buenos, sino reconocerle en todo momento, Señor. Bendiga, Padre, esta iglesia, bendiga lo que hacemos para finalizar este culto. Y, Padre, que podamos siempre reconocer eso, Señor, que tenemos un Rey soberano, un Rey justo, también un Rey de amor, que siempre está viendo por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el cuidado que tiene a nosotros. Bendiga esta iglesia nuevamente. Y, mi Dios, guíenos en todo momento, por favor. Gracias, mi Dios, por todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.